Las manos de Carolina Vega temblaban mientras fregaba el piso de mármol del vestíbulo del Hotel Imperial. Eran las 5 de la mañana y ya llevaba 2 horas trabajando. A sus 28 años, sus manos mostraban callos que contaban la historia de alguien que había trabajado el doble de tiempo que había vivido. El uniforme gris de limpieza le quedaba un poco grande, heredado de otra empleada que había renunciado la semana anterior, pero Carolina lo llevaba con la misma dignidad silenciosa que caracterizaba cada uno de sus movimientos. El sonido de su teléfono vibró en su bolsillo. Era un mensaje de su hermana menor, Valentina. «Caro, los médicos dicen que necesito otra cirugía. ¿Crees que...?» Carolina no necesitó leer el resto. Cerró los ojos y respiró profundamente, calculando mentalmente. Con su salario del hotel y los turnos extras limpiando oficinas por las noches, tal vez en 6 meses, podría reunir lo suficiente. «Oye tú, la nueva». La voz áspera de la supervisora, Marta, resonó por el vestíbulo vacío. «El piso 3 necesita atención. Una de las suites presidenciales tuvo una fiesta anoche. Desastre total». Carolina asintió sin decir palabra y recogió su carrito de limpieza. Mientras subía en el elevador de servicio, tocó instintivamente el pequeño dije que llevaba en su cuello, escondido bajo el uniforme. Era un estetoscopio en miniatura, regalo de graduación de la escuela de enfermería, la carrera que había tenido que abandonar cuando sus padres murieron en un accidente hace 4 años, dejándola como única responsable de Valentina, quien entonces tenía solo 14 años y acababa de ser diagnosticada con una condición cardíaca congénita. Si esta historia te está tocando el corazón, no olvides darle like y suscribirte al canal. Déjame en los comentarios de dónde nos ves. Me encanta saber de ti. La suite 312 era efectivamente un desastre. Botellas de champán vacías, platos con comida a medio comer, ropa tirada por todas partes. Carolina comenzó su trabajo metódicamente, como siempre, cuando escuchó algo que la hizo detenerse en seco. Un llanto. No, 2 llantos. Bebés. Venían de la habitación contigua. Carolina se acercó cautelosamente a la puerta entreabierta y lo que vio hizo que su corazón de enfermera se activara inmediatamente. 2 bebés idénticas. No podían tener más de 6 meses. Lloraban desesperadamente en una cuna portátil. Estaban rojas de tanto llorar, con lágrimas surcando sus mejitas hinchadas. Y no había nadie más en la habitación. Sin pensarlo 2 veces, Carolina entró. Revisó rápidamente a las bebés con ojos expertos. Pañales sucios, probablemente hacía horas. Temperatura normal, pero claramente deshidratadas por tanto llorar. Las levantó con cuidado, una en cada brazo, y comenzó a mecerlas suavemente mientras tarareaba una melodía que su madre solía cantarle. «Shh, shh, pequeñas, ya pasó, ya pasó». Casi inmediatamente, los llantos comenzaron a disminuir. Carolina les habló con voz suave y cálida, mientras las revisaba, notando cada detalle con su entrenamiento médico nunca olvidado. Las gemelas llevaban pijamas de seda bordadas a mano, probablemente caras, pero estaban empapadas. Sus manitas se aferraban al uniforme de Carolina como si fuera un salvavidas. Fue entonces cuando la puerta se abrió violentamente. Sebastián Montero nunca había conocido el significado de la palabra no. A sus 35 años, había heredado un imperio hotelero que se extendía por toda Latinoamérica. La revista Forbes lo había nombrado uno de los empresarios más influyentes menores de 40 años. Su traje Armani costaba más que el salario anual de la mayoría de sus empleados, y lo sabía. Pero toda su riqueza, todo su poder, no había podido salvar a Adriana, su esposa, quien murió 3 meses atrás por complicaciones después del parto de las gemelas. Sofía y Emma, sus hijas, eran todo lo que le quedaba de ella, y Sebastián había jurado protegerlas de todo y de todos. El problema era que no sabía cómo. Esa mañana había llegado al Hotel Imperial, una de sus propiedades más exclusivas,
después de una noche en vela por los negocios. Las gemelas no habían dejado de llorar en toda la noche. La niñera que había contratado, la quinta en 3 meses, había renunciado a las 2 de la madrugada, dejando una nota. «Lo siento, señor Montero, pero no puedo más. Sus hijas necesitan algo que yo no puedo darles». Agotado, frustrado y al borde del colapso, Sebastián había dejado a las bebés en la suite mientras bajaba a la recepción a hacer llamadas urgentes, buscando desesperadamente otra niñera. No habían sido más de 20 minutos, pero cada segundo lejos de sus hijas lo carcomía con culpa. «Nadie entiende», murmuró mientras subía de vuelta a la suite. «Desde que murió Adriana, lloran sin parar. Los pediatras dicen que están sanas, pero algo está mal, algo que nadie puede ver». Victoria de la Fuente, su asistente personal y prima lejana, había sido clara esa mañana. «Sebastián, necesitas controlar esto. Las gemelas están afectando tu imagen profesional. Considera las opciones que te mencioné. Niñeras especializadas en el extranjero, instituciones privadas donde pueden recibir atención las 24 horas». La sola idea le revolvía el estómago, pero Victoria tenía un punto. ¿Cómo podía dirigir un imperio cuando no podía ni siquiera calmar a sus propias hijas? Sebastián había notado algo más en los últimos meses. Cada vez que intentaba cargar a las gemelas, ellas lloraban más fuerte. Era como si sintieran su desesperación, su incompetencia, su miedo. Y eso lo destruía más que cualquier fracaso empresarial. Mientras caminaba por el pasillo hacia su suite, escuchó algo que lo dejó helado. Silencio. No el silencio tenso de antes, sino algo diferente. Paz. Aceleró el paso, el corazón latiéndole con fuerza. ¿Qué había pasado? ¿Estaban bien las niñas? Abrió la puerta de la suite y lo que vio le robó el aliento. Una mujer vestida con uniforme de limpieza estaba de pie junto a la ventana, con las gemelas en brazos. Sofía y Emma estaban completamente en silencio, mirando el rostro de la extraña con esos ojos grandes y curiosos que Sebastián no había visto en meses. La mujer les cantaba suavemente, meciendo su cuerpo en un ritmo natural, como si hubiera hecho esto 1000 veces antes. Por un momento, Sebastián se quedó paralizado en la entrada, observando una escena que parecía imposible. Sus hijas, que no habían dejado de llorar en 3 meses, estaban tranquilas, relajadas, casi felices. Entonces la furia lo inundó. «¿Qué demonios está haciendo?». Carolina se sobresaltó, girándose rápidamente. Sebastián cruzó la habitación en 3 zancadas, sus ojos ardiendo con una mezcla de pánico y rabia. «Aléjese de mis hijas ahora mismo». «Señor, yo solo». «No me importa. ¿Quién le dio permiso para tocar a mis bebés? ¿Tiene idea de quién soy yo?». Carolina, con movimientos lentos y cuidadosos para no asustar a las gemelas, intentó explicarse. «Señor, estaban llorando y no había nadie». «¿Y eso le da derecho a tocarlas?». La voz de Sebastián subió otra octava. «Usted es una empleada de limpieza. Su trabajo es limpiar pisos, no manosear a mis hijas». Las palabras golpearon a Carolina como bofetadas, pero mantuvo la compostura. Con dignidad silenciosa, se acercó a Sebastián y le extendió a las bebés. En el momento en que Sofía y Emma sintieron los brazos de su padre, comenzaron a llorar otra vez, gritando con esa desesperación que había caracterizado los últimos 3 meses. Sebastián las tomó, su rostro contorsionándose, entre la frustración y la impotencia. ¿Ve lo que hizo? Las alteró. Pero Carolina sabía exactamente lo que estaba viendo. Como enfermera, había trabajado en el área de maternidad. Conocía esa mirada en los ojos de un padre primerizo abrumado. Conocía el llanto específico de bebés que no tenían nada físicamente malo, sino que respondían al estrés y la ansiedad de su cuidador principal. «Con todo respeto, señor», dijo Carolina con voz firme pero respetuosa, «las bebés no están alteradas por mí. Estaban alteradas antes de que yo llegara». «¿Me está diciendo cómo criar a mis propias hijas?». Sebastián la miró con incredulidad y desprecio.
¿Una mujer que limpia baños para vivir me va a dar lecciones de paternidad? El comentario fue diseñado para herir, y lo logró. Carolina sintió el familiar ardor de la humillación, el mismo que había sentido cuando tuvo que dejar la escuela de enfermería, cuando tuvo que aceptar trabajos muy por debajo de su capacidad, cuando la gente la trataba como si su valor estuviera definido por su uniforme de limpieza en lugar de su carácter. Fue entonces cuando Victoria entró a la suite, atraída por los gritos. Sus ojos se movieron rápidamente de Sebastián con las bebés llorando, a Carolina con su uniforme de limpieza. «¿Qué sucede aquí?», preguntó Victoria con ese tono de autoridad que había perfeccionado durante años. «Esta empleada», Sebastián prácticamente escupió la palabra, «estaba cargando a mis hijas sin permiso. Dios sabe qué intenciones tenía». Victoria miró a Carolina de arriba abajo con obvia repulsión. «¿Es cierto eso?». «Las bebés estaban solas y llorando», explicó Carolina, sintiendo cómo la situación se salía de control. «Solo quería ayudar». «¿Ayudar?». Victoria soltó una risa fría. «¿Sabe cuánto valen estas bebés? Son herederas de un imperio multimillonario. No puede simplemente tocarlas como si fueran muñecas en una tienda». Varios empleados del hotel se habían reunido en el pasillo, atraídos por el escándalo. Carolina podía sentir sus miradas, algunos con lástima, otros con esa curiosidad morbosa que tiene la gente cuando presencia la humillación pública de otro. «Marta», Victoria llamó a la supervisora de limpieza, quien apareció inmediatamente. «¿Esta es una de sus empleadas?». «Sí, señora de la Fuente. Carolina Vega, lleva 3 semanas con nosotros». «Bueno, ahora lleva 0». Victoria se cruzó de brazos. «Está despedida. Efectivo inmediatamente. Y puede considerar demandas legales si esto se repite con cualquier otro huésped». Las palabras cayeron como piedras. Carolina sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. Despedida. Sin referencias. Posibles cargos legales. Todo por intentar ayudar a 2 bebés que lloraban. «Pero señora», Marta intervino dubitativamente, «Carolina tiene un récord perfecto. Nunca ha...». «¿Me está cuestionando?». Victoria la fulminó con la mirada. «A menos que quiera unirse a ella en la...». «Calle. Sugiero que se calle y la escolte fuera del edificio, ahora». Carolina respiró profundamente, luchando contra las lágrimas que amenazaban con caer. No iba a darles la satisfacción de verla llorar. Miró una última vez a las gemelas, que seguían llorando desesperadamente en brazos de su padre, y luego directamente a Sebastián. «Sus hijas no tienen nada físicamente malo», dijo con voz tranquila, pero con una certeza que hizo que Sebastián parpadeara. «Lo que tienen es miedo. Pueden sentir su ansiedad, su pánico, su dolor por la pérdida de su madre. Los bebés son como espejos emocionales, señor Montero, y ahora mismo lo único que están reflejando es su propio sufrimiento». «¿Cómo se atreve?», comenzó Victoria, pero Carolina ya se había volteado hacia la puerta. Mientras Marta la escoltaba hacia el elevador de servicio, Carolina escuchó los llantos de las gemelas intensificarse, un sonido que le partió el corazón. Sabía exactamente qué necesitaban esas bebés, pero también sabía que su palabra nunca valdría más que su uniforme, a los ojos de gente como Sebastián Montero. En el elevador, sola excepto por Marta, finalmente permitió que una lágrima rodara por su mejilla. «Lo siento, Carolina», murmuró Marta. «Realmente lo siento». «Yo también», susurró Carolina, pero no por ella misma, por 2 bebés que seguirían llorando porque nadie entendía que no necesitaban tratamientos caros o niñeras certificadas, solo necesitaban amor sin miedo. 3 semanas pasaron como una pesadilla. Carolina no podía conseguir trabajo en ningún hotel de la ciudad. La palabra había corrido. Estaba en una lista negra invisible, cortesía de Victoria de la Fuente. Cada entrevista terminaba con la misma expresión incómoda. «Lo sentimos, pero su perfil no se ajusta a nuestras necesidades en este momento». Valentina intentaba ocultarlo,
Pero Carolina veía cómo cada día su hermana se ponía más pálida, cómo le faltaba el aire con más frecuencia. La cirugía que necesitaba costaba $50,000. Carolina tenía 3,200 en ahorros. Había comenzado a vender sus pocas pertenencias de valor, pero no era suficiente. Nunca sería suficiente. Una tarde, mientras buscaba desesperadamente trabajos en línea, vio un anuncio que hizo que se le detuviera el corazón. Se busca urgentemente niñera con experiencia en cuidado infantil, gemelas de 6 meses, residencia en mansión privada, salario 8,000 mensuales plus beneficios. Contacto, Victoria de la Fuente, asistente del señor Sebastián Montero. Carolina leyó el anuncio 3 veces. Era imposible. Era una trampa del destino. Era la misma familia que la había humillado y destruido su reputación. Pero mientras miraba a Valentina durmiendo en el sofá, su respiración irregular incluso en sueños, Carolina supo que no tenía opción. Esa noche, creó un nuevo correo electrónico y envió su CV bajo un nombre ligeramente diferente. Carolina Valdés en lugar de Vega. Modificó algunas fechas, cambió el nombre del hotel donde había trabajado. No era exactamente mentir, se dijo a sí misma. Era sobrevivir. La respuesta llegó en menos de 24 horas. Entrevista mañana, 10 a.m., Mansión Montero, Avenida Los Robles, 847. Carolina pasó toda la noche sin dormir. ¿Y si la reconocían? 3 semanas no era tiempo suficiente para que olvidaran su cara. Pero entonces recordó algo. Sebastián apenas la había mirado durante la humillación. Para él, ella había sido invisible, solo un uniforme gris que no merecía su atención. Y Victoria había estado tan enfocada en ejercer su poder que probablemente no recordaba rasgos específicos. La mañana de la entrevista, Carolina se puso la única ropa profesional que tenía, una blusa blanca y pantalones negros que había usado en sus días de escuela de enfermería. Se recogió el cabello de manera diferente y, por primera vez en meses, se maquilló ligeramente. La mujer que la miraba desde el espejo no se parecía en nada a la empleada de limpieza exhausta del Hotel Imperial. La mansión Montero era incluso más impresionante de lo que había imaginado. Rodeada de jardines perfectamente cuidados, con fuentes de mármol y una entrada que parecía sacada de una revista de arquitectura. Carolina tocó el timbre con manos temblorosas. Una empleada doméstica mayor abrió la puerta. ¿Viene por la entrevista de niñera? Carolina asintió, su garganta demasiado seca para hablar. Sígame, la señorita de la Fuente la está esperando. Mientras caminaban por pasillos decorados con arte, que probablemente costaba más que una casa, Carolina escuchó el llanto. Ese llanto inconfundible de las gemelas que había calmado 3 semanas atrás. Su instinto de enfermera se activó inmediatamente, analizando el sonido. No era dolor físico, no era hambre. Era angustia emocional pura. Victoria estaba en lo que parecía ser una oficina en casa, revisando papeles. Levantó la vista cuando Carolina entró, y por un horrible momento, Carolina pensó que todo había terminado. Pero Victoria simplemente señaló una silla. Siéntese, señorita Valdés. Como puede imaginar, esta posición es extremadamente importante. Las gemelas del señor Montero requieren cuidado especializado. Entiendo. Carolina mantuvo su voz firme. Ha tenido 6 niñeras en 3 meses. Victoria continuó con tono de frustración apenas contenida. Todas han renunciado. Las bebés lloran constantemente. Los pediatras dicen que no hay nada físicamente mal con ellas, pero... Hizo una pausa dramática. Claramente hay un problema. Carolina eligió sus palabras cuidadosamente. ¿Puedo preguntar sobre las circunstancias familiares? A veces los bebés responden a cambios significativos en su entorno. Victoria la miró con sorpresa, como si no esperara una pregunta tan perspicaz de una simple niñera. La madre murió poco después del parto. El señor Montero está lidiando con la pérdida mientras maneja un imperio empresarial. Ya veo. Carolina asintió, entendiendo perfectamente la situación.
Los bebés pueden absorber el duelo de quienes los rodean, especialmente de su cuidador principal. Exactamente. Victoria pareció casi aliviada de que alguien lo entendiera. Por eso necesitamos a alguien que pueda manejar la situación con discreción y efectividad. Fue entonces cuando Sebastián entró a la oficina, cargando a ambas gemelas. Se veía exhausto, con ojeras profundas y ropa arrugada. Las bebés lloraban contra su pecho, sus pequeños puños golpeándolo inútilmente. Carolina se levantó por instinto, pero se obligó a quedarse quieta. Sebastián la miró brevemente, sin ningún signo de reconocimiento, y luego se dirigió a Victoria. ¿Esta es la nueva candidata?, preguntó con voz áspera por la falta de sueño. Sí, Carolina Valdés. Tiene referencias excelentes y experiencia con gemelos. Sebastián la evaluó con ojos cansados. ¿Puede hacer que dejen de llorar? Era una pregunta desesperada, casi una súplica, y Carolina sintió una punzada de compasión a pesar de todo lo que había pasado. «Puedo intentarlo, señor Montero», dijo suavemente. «Entonces inténtelo». Se acercó y, sin ceremonia, le colocó a las gemelas en los brazos. El momento en que Carolina sintió el peso de Sofía y Emma contra su pecho, algo cambió en el aire. Ella comenzó a mecerlas automáticamente, tarareando esa misma melodía que había usado semanas atrás, y tal como antes, casi instantáneamente, los llantos comenzaron a disminuir. Sebastián y Victoria se quedaron paralizados, observando el imposible milagro. En menos de 2 minutos, las gemelas estaban completamente en silencio, sus pequeñas manos aferradas a la blusa de Carolina, sus ojos pesados de sueño comenzando a cerrarse. «¿Cómo?» Sebastián susurró, casi sin atreverse a hablar y romper el hechizo. Carolina miró a las bebés con ternura infinita. Solo necesitaban sentirse seguras, dijo simplemente. Victoria rompió el silencio con voz cuidadosamente controlada. «Impresionante, señorita Valdés, aunque probablemente sea solo coincidencia. Las bebés tienen momentos en que se calman». Pero Sebastián no apartaba los ojos de Carolina. Había algo en la forma en que sostenía a sus hijas, algo profesional y cariñoso a la vez, que iba más allá de una simple niñera. «¿Tiene entrenamiento médico?», preguntó abruptamente. Carolina sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Era la pregunta que había estado temiendo. Si decía que sí, tendrían que verificar sus credenciales, lo que podría llevar al descubrimiento de su verdadera identidad. Si decía que no, estaría mintiendo directamente. «Tengo algún entrenamiento en cuidado infantil», dijo cuidadosamente. «Trabajé en un centro de maternidad durante mis estudios». No era técnicamente una mentira. Solo omitía el hecho de que esos estudios eran para convertirse en enfermera titulada. Sebastián se acercó más, estudiándola, intensamente. «La forma en que está sosteniendo a mis hijas no es la forma en que una niñera común las sostendría. Está verificando su respiración, su temperatura corporal, su tono muscular, todo eso en segundos». Carolina tragó saliva. Este hombre era más observador de lo que había pensado. «Los bebés dan señales constantemente», explicó, tratando de sonar casual. «Uno aprende a leerlas con experiencia». «¿Cuánta experiencia tiene exactamente?». Victoria intervino, su tono sugiriendo que sospechaba algo. Antes de que Carolina pudiera responder, Sofía comenzó a toser suavemente. En un movimiento instintivo, Carolina ajustó su posición, sosteniéndola ligeramente más inclinada para facilitar su respiración. La tos se detuvo inmediatamente. «Eso», dijo Sebastián señalando el movimiento, «no es algo que se aprende en un curso básico de cuidado infantil. Eso es entrenamiento médico real». Carolina se dio cuenta de que había cometido un error. Su entrenamiento de enfermería era demasiado automático, demasiado natural. No podía fingir ser menos competente de lo que era. «Está bien», dijo finalmente, decidiendo que una verdad parcial era mejor que una mentira completa. «Estudié enfermería. No terminé el programa por circunstancias personales,
pero sí completé la rotación en neonatología y pediatría. ¿Por qué no lo mencionó en su CV? Victoria preguntó con suspicacia. Porque la mayoría de las familias no quieren contratar a alguien que casi es enfermera, respondió Carolina honestamente. Quieren títulos completos o no quieren nada. Así que aprendí a enfocarme en mi experiencia práctica en lugar de mi educación incompleta. Sebastián intercambió una mirada con Victoria. Luego volvió su atención a Carolina, quien seguía meciendo suavemente a las gemelas, ahora completamente dormidas. «Quédese», dijo abruptamente. «Salario de 8.000 mensuales como se anunció, más bonificación de $2.000, si las niñas muestran mejora en su patrón de sueño durante el primer mes. Habitación y comida incluidas. Comienza mañana». «Señor Montero», Victoria intervino con tono de advertencia. ¿No cree que deberíamos verificar sus referencias más exhaustivamente primero? Victoria, mis hijas no han dormido más de 2 horas seguidas en 3 meses. Esta mujer logró lo que 6 niñeras certificadas y 3 pediatras caros no pudieron. No voy a desperdiciar esta oportunidad haciendo verificaciones de antecedentes que tomarían semanas. Victoria no parecía convencida, pero asintió. Muy bien, pero quiero una prueba de antecedentes penales al menos. Por supuesto. Carolina accedió, aliviada de que eso fuera todo. No tenía antecedentes penales. El problema vendría si verificaban su historial laboral en el Hotel Imperial. ¿Puede comenzar esta noche?, Sebastián preguntó, y en su voz había una desesperación que tocó algo profundo en Carolina. Tengo una videoconferencia importante con Tokio en 2 horas y no he dormido adecuadamente en semanas. Si puedo al menos tener una noche completa de sueño. Carolina miró a las gemelas dormidas en sus brazos, luego a Sebastián con sus ojos hundidos y su postura derrotada. Pensó en Valentina, esperándola en casa. Pensó en la cirugía que su hermana necesitaba. Y pensó en 2 bebés que habían perdido a su madre y que ahora estaban siendo criadas por un padre que no sabía cómo contener su propio dolor lo suficiente como para consolarlas. «Puedo comenzar esta noche», dijo suavemente, «pero necesito pasar por mi apartamento primero para recoger algunas cosas y explicarle la situación a mi hermana». «Enviaré un chofer», Sebastián dijo inmediatamente. «Y dígale a su hermana que si necesita algo mientras usted está aquí, solo tiene que comunicarse con mi asistente. Si esta historia te emociona, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte historias como esta. Tu apoyo significa todo». 3 horas después, Carolina regresó a la mansión con una pequeña maleta. Valentina había llorado de alivio cuando escuchó sobre el salario, abrazando a su hermana con fuerza. «Sabía que algo bueno iba a pasar», susurró Valentina. Lo sabía. Carolina no le había contado sobre la conexión con el Hotel Imperial, sobre la humillación que había sufrido, sobre el riesgo que estaba tomando. Solo le dijo que había conseguido el trabajo de niñera mejor pagado de su vida. Esa primera noche en la mansión Montero fue reveladora. Carolina estableció una rutina inmediatamente. Baños tibios para las gemelas, masajes suaves, música relajante de fondo. Pero lo más importante era algo que ninguna de las niñeras anteriores había hecho. Les hablaba. «Sé que extrañan a su mami», les decía mientras las alimentaba. «Sé que el mundo se siente diferente sin ella, pero están rodeadas de amor, mis pequeñas. Su papi las ama muchísimo, aunque él mismo esté asustado». Sebastián, preparándose para su videoconferencia, se detuvo en el pasillo al escuchar la voz de Carolina. Había algo en sus palabras que lo golpeó directamente en el pecho. Esta extraña no solo estaba cuidando a sus hijas, estaba validando su pérdida, reconociendo su dolor, tratándolas como seres humanos completos con emociones válidas en lugar de simples bebés problemáticos. Esa noche, por primera vez en 3 meses, Sofía y Emma durmieron 6 horas seguidas. Sebastián despertó en pánico a las 4 a.m.
corriendo hacia el cuarto de las niñas, seguro de que algo terrible había pasado. Encontró a Carolina dormida en la mecedora junto a la cuna, con las gemelas respirando pacíficamente. Se veían tan tranquilas, tan contentas. Sebastián sintió algo quebrarse dentro de su pecho, una emoción que había estado conteniendo durante meses. Se dejó caer silenciosamente en una silla cercana y por primera vez desde que Adriana murió, permitió que las lágrimas fluyeran libremente por su rostro. Los días siguientes establecieron un ritmo que la mansión Montero no había conocido en meses. Las gemelas florecían bajo el cuidado de Carolina. Sus llantos, que una vez habían sido constantes, ahora solo ocurrían por razones normales de bebés: hambre, pañales sucios, cansancio. Pero incluso esos llantos eran más breves, más manejables. Sebastián observaba todo desde la distancia, dividido entre el alivio de finalmente tener paz en su hogar y algo más profundo que no quería nombrar. Había comenzado a encontrar excusas para estar cerca cuando Carolina cuidaba a las niñas. Decía que era para aprender técnicas, para ser un mejor padre. Pero la verdad era que había algo en la forma en que Carolina interactuaba con sus hijas que lo fascinaba. No solo las cuidaba, las veía realmente como personas, con necesidades emocionales, complejas que Part 2, unológicamente, iban más allá de lo físico. Una tarde, mientras Carolina cantaba a las gemelas en el jardín, Victoria apareció con una carpeta en las manos y expresión triunfante. «Sebastián, necesitamos hablar, sobre la niñera». Estaban en el estudio, lejos del oído de Carolina. Victoria puso la carpeta sobre el escritorio. «¿Qué es esto?», preguntó Sebastián, aunque algo en su estómago ya se estaba retorciendo con anticipación. «Información sobre Carolina Valdés, o debería decir, Carolina Vega». Sebastián abrió la carpeta y sintió que el mundo se detenía. Había fotos de Carolina en uniforme de limpieza del Hotel Imperial. Había un reporte del incidente hace 3 semanas. Había incluso capturas de pantalla de las cámaras de seguridad. «Es ella», dijo Victoria con satisfacción apenas contenida. «La empleada de limpieza que despedimos por tocar inapropiadamente a tus hijas. Se cambió el apellido y falsificó su CV para infiltrarse en tu hogar». Sebastián miró las imágenes, su mente procesando demasiadas emociones a la vez. Shock, traición, confusión, pero también algo más. Un recuerdo borroso de ese día en el hotel, de una mujer en uniforme gris, diciéndole que sus hijas estaban reflejando su propio dolor. «¿Infiltrarse?», repitió lentamente. «¿Con qué propósito?». «Eso es lo que necesitamos averiguar». Victoria se inclinó hacia adelante. «Piénsalo, Sebastián. Una mujer desesperada que fue humillada públicamente y despedida sin referencias. De repente reaparece en tu vida bajo una identidad falsa. ¿No te parece sospechoso?». Sebastián cerró la carpeta, su mandíbula apretada. «Llámala, ahora». 5 minutos después, Carolina entró al estudio, inmediatamente sintiendo la tensión en el aire. Victoria estaba de pie junto a Sebastián, quien estaba sentado detrás de su escritorio con la carpeta abierta frente a él. «Siéntate, Carolina», dijo Sebastián, y su voz tenía una frialdad que ella no había escuchado desde el día en el hotel. Carolina se sentó, el corazón latiéndole tan fuerte que estaba segura de que podían escucharlo. «¿Quieres explicarme esto?». Sebastián giró la carpeta hacia ella. Carolina vio las imágenes y toda la sangre se drenó de su rostro. Había sabido que este momento llegaría, pero no tan pronto. No antes de que hubiera ganado suficiente dinero para la cirugía de Valentina. «Puedo explicarlo», comenzó, su voz apenas un susurro. «Más te vale», Victoria intervino con veneno. «Porque desde donde estoy parada, parece que una empleada despedida falsificó su identidad para acceder a una familia vulnerable. Eso suena a intenciones criminales». «No», Carolina levantó la cabeza, encontrando la fuerza que había sostenido a su familia durante 4 años. «Mis intenciones nunca fueron criminales. Ustedes me despidieron por ayudar a 2 bebés que estaban llorando.
Me pusieron en una lista negra para que no pudiera conseguir trabajo en ningún hotel de la ciudad. Mi hermana necesita una cirugía cardíaca que cuesta $50,000. Este trabajo era mi única oportunidad. Así que admites que estabas desesperada por dinero. Victoria prácticamente saltó sobre las palabras. Eso solo hace que tus motivos sean más sospechosos. Estaba desesperada por salvar a mi hermana. La voz de Carolina se elevó por primera vez. Sí, necesitaba el dinero. Pero ¿sabes qué más necesitaba? Ver a 2 bebés dejar de sufrir. Porque reconozco el sufrimiento cuando lo veo. Sebastián había permanecido en silencio, observando intensamente cada expresión en el rostro de Carolina. ¿Por qué no terminaste la escuela de enfermería?, preguntó abruptamente. La pregunta tomó a Carolina por sorpresa. ¿Qué? En tu CV dijiste que tenías entrenamiento en enfermería, pero no terminaste el programa. ¿Por qué? Las lágrimas que Carolina había estado conteniendo desde que entró a la habitación finalmente encontraron su camino hacia sus ojos. Porque mis padres murieron en un accidente automovilístico hace 4 años. Mi hermana Valentina tenía 14 años y acababa de ser diagnosticada con una condición cardíaca congénita. Yo era su única familia. Tuve que elegir entre terminar mi carrera o mantenerla viva. Elegí a mi hermana. La crudeza de las palabras resonó en el silencio del estudio. Victoria abrió la boca para decir algo, pero Sebastián levantó una mano para detenerla. «Continúa», le dijo a Carolina suavemente. «Conseguí trabajos donde pudiera». Carolina continuó, las palabras saliendo en torrente, ahora que la compuerta estaba abierta. Limpieza de hoteles, oficinas, restaurantes. Cualquier cosa que pagara lo suficiente para mantener a Valentina en tratamiento. Y sí, cuando vi su anuncio para una niñera con ese salario, supe que era mi oportunidad. Cambié mi apellido porque sabía que ustedes me habían puesto en lista negra. Pero nunca, nunca tuve intenciones de lastimar a sus hijas. ¿Y qué hay de hace 3 semanas?, preguntó Sebastián. En el hotel, cuando las encontraste llorando. Carolina lo miró directamente a los ojos. Estaban solas, llorando tanto que estaban deshidratadas. Mi entrenamiento de enfermera se activó automáticamente. No podía simplemente ignorarlas y seguir limpiando. Cualquier persona con corazón habría hecho lo mismo. Pero no cualquier persona logró que dejaran de llorar, Sebastián señaló. Ni siquiera yo puedo hacer eso. Porque usted está asustado, Carolina dijo con una gentileza que cortó más profundo que cualquier acusación. Sus hijas pueden sentir su miedo, su dolor, su culpa por la muerte de su esposa. Los bebés son increíblemente perceptivos. Absorben las emociones de quienes los rodean como esponjas. Eso es ridículo, Victoria intervino. Son bebés, no tienen esa capacidad de... Tenía un hermano menor. Carolina la interrumpió, su voz quebrada por el recuerdo. Mateo nació sordo. Aprendí lenguaje de señas para poder comunicarme con él. Era la cosa más natural del mundo para mí, pero para el resto de mi familia era inconveniente. Demasiado trabajo. Cuando mis padres murieron, Mateo estaba con ellos en el coche. El silencio era tan denso que parecía solidificarse en el aire. Tenía 8 años. Carolina continuó, las lágrimas corriendo libremente ahora. Y en los 3 años que tuve con él, después de que perdiera su audición, aprendí algo crucial. La comunicación va mucho más allá de las palabras. Los bebés, los niños, las personas con discapacidades, todos se comunican de formas que la mayoría ignora. Sus hijas me están diciendo exactamente lo que necesitan cada vez que lloran, cada vez que se calman. Solo necesitaba a alguien que supiera escuchar. Sebastián se levantó lentamente de su silla y caminó hacia la ventana, dándoles la espalda. Sus hombros estaban tensos, su respiración era irregular. ¿Sabes cuántas veces he cargado a mis hijas y deseado que dejaran de llorar?, dijo con voz áspera. ¿Cuántas veces he pensado que soy un padre terrible porque no puedo consolarlas? Adriana habría sabido qué hacer.
Adriana siempre sabía. Su voz se quebró, y para sorpresa de todos, Sebastián comenzó a llorar. No eran lágrimas silenciosas, sino sollozos profundos que parecían arrancados de lo más profundo de su alma. Carolina se levantó instintivamente, pero Victoria le lanzó una mirada de advertencia. Sin embargo, Carolina la ignoró. Se acercó a Sebastián y con la misma gentileza con la que trataba a las gemelas, puso una mano en su hombro. «Sus hijas no necesitan que usted sea perfecto, señor Montero», dijo suavemente. «Solo necesitan que usted esté presente, y que cuando esté con ellas, no esté también con el fantasma de su esposa muerta». Las palabras eran duras pero necesarias. Sebastián giró hacia ella, sus ojos rojos pero finalmente abiertos a una verdad que había estado evitando durante meses. «¿Cómo?», preguntó simplemente. «¿Cómo dejo ir suficiente el dolor como para poder estar realmente presente para ellas?» «No se trata de dejar ir el dolor», Carolina respondió. «Se trata de no permitir que el dolor sea lo único que ellas sientan de usted. Puede estar triste, puede extrañar a su esposa, pero cuando carga a sus hijas, ellas necesitan sentir que usted las ama más de lo que ama su propia tristeza». Victoria, quien había estado observando toda la escena con creciente incomodidad, finalmente intervino. «Esto es muy conmovedor, pero no cambia el hecho de que ella mintió sobre su identidad». «Tienes razón». Sebastián se limpió los ojos y miró directamente a Carolina. «Mentiste, falsificaste tu CV. Técnicamente, eso es causa suficiente para despedirte y posiblemente presentar cargos». Carolina asintió, aceptando su destino. Al menos había durado lo suficiente como para ganar 2 semanas de salario. Era algo. Pero, Sebastián continuó, también salvaste a mis hijas de meses más de sufrimiento. Me enseñaste más sobre la paternidad en 2 semanas de lo que aprendí en 3 meses de consultas caras. Y, más importante, les diste a Sofía y Emma algo que ninguna cantidad de dinero puede comprar: la sensación de ser vistas, entendidas y amadas incondicionalmente. Hizo una pausa, pensando cuidadosamente en sus próximas palabras. «Así que esto es lo que voy a hacer. Tu salario se aumenta a 12.000 mensuales, efectivo inmediatamente, más un bono inicial de $50.000. «¿Qué?», Victoria prácticamente gritó. Carolina sintió que sus piernas iban a ceder. «¿50.000? Para la cirugía de tu hermana», Sebastián dijo simplemente. «Considera que es un pago atrasado por todos los años que sacrificaste tu propia carrera para cuidar de ella, y también es una disculpa por cómo te traté en el hotel». Las lágrimas de Carolina se intensificaron, pero ahora eran de un tipo completamente diferente. Victoria no se quedó callada. «Sebastián, ¿te has vuelto loco? Acabas de descubrir que te mintió y la vas a recompensar por eso». «No», Sebastián dijo firmemente, su voz tomando una autoridad que raramente usaba con su prima. «La voy a compensar por hacer algo que todos los expertos caros que contraté no pudieron hacer: conectar con mis hijas de verdad». «Esto es absurdo». Victoria se dirigió hacia la puerta. «Cuando esto explote en tu cara, no digas que no te lo advertí». Después de que Victoria salió, dando un portazo que resonó por toda la mansión, Sebastián y Carolina se quedaron en silencio. El peso de lo que acababa de pasar se asentaba entre ellos como niebla espesa. «No puedo aceptar eso», Carolina finalmente dijo, su voz temblorosa. «Es demasiado. Yo mentí para conseguir este trabajo. No merezco». «¿Mereces?». Sebastián se acercó a ella. «Carolina, has pasado los últimos 4 años sacrificando todo para mantener viva a tu hermana. Has trabajado en empleos que estaban muy por debajo de tu capacidad. Has soportado humillación tras humillación, incluyendo la que yo mismo te infligí. ¿Y crees que no mereces una oportunidad de finalmente salvar a la persona que amas?». Las palabras golpearon a Carolina con una fuerza emocional que no esperaba. Por primera vez en 4 años, alguien estaba validando sus sacrificios en lugar de minimizarlos. «Además»,
Sebastián continuó con una pequeña sonrisa. Técnicamente, te estoy dando ese bono por razones puramente egoístas. ¿Qué? Porque si tu hermana no consigue esa cirugía, tú eventualmente tendrás que dejar este trabajo para cuidarla a tiempo completo. Y honestamente, no creo poder sobrevivir perdiendo a otra persona importante en la vida de mis hijas. La confesión colgó en el aire entre ellos, cargada de significado que iba más allá de las simples palabras. Carolina respiró profundamente. Hay algo más que necesitas saber, algo que aprendí observando a sus hijas estas últimas 2 semanas. ¿Qué es? Sofía tiene un patrón de respiración ligeramente irregular cuando duerme. No es nada crítico todavía, pero podría indicar una leve apnea del sueño infantil. Y Emma tiene una sensibilidad sensorial que podría estar relacionada con autismo de alto funcionamiento, aunque es demasiado pronto para un diagnóstico definitivo. Sebastián palideció. Mis hijas tienen posibles indicadores de condiciones completamente manejables. Carolina se apresuró a aclarar, pero que requieren intervención temprana. Los pediatras que las han visto probablemente estaban tan enfocados en el llanto constante que no notaron estas señales más sutiles. Con evaluaciones apropiadas y terapias tempranas, ambas niñas pueden tener vidas completamente normales. ¿Cómo notaste todo eso? Porque no las estaba tratando como un problema que resolver. Carolina explicó. Las estaba tratando como personas que conocer. Cuando te tomas el tiempo de realmente observar a un niño, ver sus patrones, sus preferencias, sus particularidades, comienzas a ver cosas que otros pasan por alto. Sebastián se dejó caer en su silla, abrumado. Pasé 3 meses pensando que el problema era que lloraban demasiado. Nunca se me ocurrió que el llanto podría estar enmascarando necesidades más profundas. No es su culpa, Carolina dijo gentilmente. Estaba abrumado por el duelo. Es difícil ver claramente a través de las lágrimas. Pero tú lo hiciste. Tú viste. Porque he estado donde están ellas, Carolina confesó. Cuando Mateo perdió su audición, todos a su alrededor entraron en pánico. Doctores, terapeutas, especialistas, todos tratando de arreglarlo. Pero nadie se tomó el tiempo de simplemente conocerlo, de aprender cómo él experimentaba el mundo ahora. Yo hice eso, y descubrí que Mateo no estaba roto. Solo se comunicaba de manera diferente. Carolina, Sebastián dijo, su voz cargada de emoción. No solo salvaste a mis hijas, me salvaste a mí también. Fue entonces cuando escucharon el sonido. Un sollozo proveniente del pasillo. Ambos corrieron hacia la puerta y encontraron a Victoria colapsada contra la pared, llorando con una intensidad que parecía arrancada de lo más profundo de su ser. «Victoria», Sebastián se arrodilló junto a su prima. «¿Qué pasa?» «No puedes quedártela», Victoria gritó entre sollozos. «No puedes dejar que sea la madre de tus hijas, porque yo lo he estado intentando. Yo he estado aquí, esperando, pensando que finalmente me verías». El silencio que siguió fue ensordecedor. «Victoria», Sebastián comenzó, pero ella lo interrumpió. «Amé a Adriana como a una hermana», Victoria continuó, las palabras saliendo en torrente. «Pero una parte de mí, una parte terrible de mí, estaba aliviada cuando murió, porque pensé que finalmente tendrías ojos para mí. He estado esperando durante 15 años, Sebastián. 15 años amándote en silencio». Carolina dio un paso atrás, dándoles espacio, pero Victoria se giró hacia ella. «Y luego llegas tú», Victoria la señaló acusadoramente. «Con tu humildad falsa y tus manos callosas y tu conexión mágica con las niñas. En 2 semanas lograste lo que yo no pude en 3 meses. ¿No es justo?» «Victoria». La voz de Sebastián era gentil, pero firme. «Nunca te vi de esa manera. Nunca te di razones para pensar que...» «Lo sé», Victoria gritó. «Siempre lo supe. Pero pensé que si me volvía indispensable,
si me aseguraba de que tus negocios funcionaran perfectamente, si cuidaba de tus hijas cuando nadie más podía, pensé que eventualmente lo verías. Me verías realmente. Carolina observó la escena desenvolverse con el corazón partiéndose. Reconocía ese tipo de dolor. El dolor de amar a alguien que nunca te vería como algo más que lo que ya eres. Victoria, Carolina habló suavemente. Sé cómo se siente ser invisible para alguien que amas. Mi madre, ella siempre vio a Mateo como una carga. Su discapacidad era una vergüenza para ella. Y yo, por amaros tanto, por dedicar mi vida a él, también me convertí en una decepción. Invisible excepto como recordatorio de lo que ella consideraba una tragedia familiar. Victoria la miró a través de sus lágrimas. No es lo mismo. Tienes razón, Carolina asintió. Pero el dolor de no ser visto es universal, y entiendo por qué me veías como una amenaza. No solo como una amenaza, Victoria admitió quedamente. También como todo lo que yo no podía ser. Cálida, natural con los niños, capaz de conectar sin esfuerzo. Yo siempre he sido demasiado rígida, demasiado controladora. Las gemelas lloraban más cuando yo las cargaba. Eso es porque estabas tan enfocada en hacer las cosas correctamente que olvidaste simplemente estar presente. Carolina dijo. Puedes aprender eso, Victoria. No es demasiado tarde. Para las niñas, tal vez. Victoria se limpió los ojos. Pero para Sebastián... Dejó la frase sin terminar, la respuesta obvia colgando en el aire. Sebastián se acercó a su prima y la ayudó a levantarse. Victoria, te quiero. Eres mi familia, mi amiga, mi socio de negocios. Pero nunca voy a ser más que eso. Y mantener la esperanza solo te está lastimando a ti misma. Victoria asintió lentamente, la aceptación finalmente asentándose sobre ella como manto pesado. Lo sé, siempre lo he sabido, realmente. Solo necesitaba escucharlo en voz alta. Se giró hacia Carolina. Lo siento, por humillarte en el hotel, por intentar sabotearte aquí, por todo. Estabas protegiendo lo que pensabas que debía ser tuyo. Carolina respondió. Lo entiendo. Eso no lo hace correcto. No, Carolina se acordó, pero lo hace humano. Los días siguientes trajeron cambios que ninguno había anticipado. Victoria, confrontando finalmente sentimientos que había reprimido durante 15 años, decidió tomar un sabático. Se fue a España durante 3 meses, diciendo que necesitaba tiempo para redescubrir quién era fuera de la sombra de Gennaro, Sebastián. Valentina tuvo su cirugía 2 semanas después. Carolina estuvo con ella cada paso del camino, con Sebastián insistiendo en que tomara el tiempo que necesitara. Para sorpresa de Carolina, él apareció en el hospital el día de la cirugía, trayendo a las gemelas con él. Pensé que a tu hermana le gustaría conocer a las niñas que indirectamente salvaron su vida, explicó. Valentina, pálida pero sonriente desde su cama de hospital, se enamoró inmediatamente de Sofía y Emma. Son hermosas, Caro, como 2 pequeños ángeles. Ángeles ruidosos. Carolina bromeó, aunque las gemelas estaban inusualmente tranquilas ese día, como si entendieran que necesitaban comportarse. La cirugía fue un éxito. Los médicos dijeron que con rehabilitación apropiada, Valentina podría llevar una vida completamente normal. Carolina lloró de alivio, y cuando Sebastián la abrazó en la sala de espera, ninguno de los dos se apresuró a separarse. De vuelta en la mansión, las cosas gradualmente encontraron un nuevo ritmo. Sebastián comenzó a participar más activamente en el cuidado de las gemelas. Al principio era torpe, olvidando pasos, dudando de sus instintos, pero Carolina estaba allí, guiándose gentilmente. Cuando Emma arquea su espalda así, no es que esté siendo difícil, Carolina explicaba. Es su forma de decir que el ángulo de alimentación no es cómodo. Ajústala un poco más vertical. Y cuando Sofía hace ese sonido específico antes de dormir, significa que necesita 5 minutos más de mecido, no menos. Lentamente,
Sebastián comenzó a decodificar a sus propias hijas, y con esa comprensión vino una confianza que se reflejaba en las gemelas. Comenzaron a responder a él de manera diferente, ya no absorbiendo su ansiedad, sino sintiendo su amor creciente. Una noche, 3 meses después de que Carolina comenzaran a trabajar en la mansión, Sebastián la encontró en el jardín. Las gemelas estaban dormidas. Valentina estaba recuperándose bien en el apartamento que Sebastián había insistido en alquilar cerca de la mansión. Todo estaba finalmente en paz. Estaba pensando, Sebastián comenzó, sentándose en el banco junto a Carolina, sobre lo que dijiste ese día en mi estudio, sobre cómo mis hijas podían sentir que yo amaba mi tristeza más que a ellas. Sebastián, yo... No. Él la interrumpió suavemente. Tenías razón. He pasado estos últimos meses trabajando con un terapeuta de duelo, y aprendí algo importante. Adriana no habría querido que me ahogara en la culpa. Ella habría querido que viviera, que amara a nuestras hijas con todo mi corazón, que eventualmente encontrara la felicidad otra vez. Carolina sintió su propio corazón acelerarse. Eso es muy sabio de tu parte. Carolina. Sebastián se giró para mirarla directamente. He estado observando cómo interactúas con Sofía y Emma. No es solo profesionalismo, no es solo experiencia, es amor genuino. Las amas como si fueran tuyas. Las lágrimas se formaron en los ojos de Carolina. Lo son, admitió. No las parí, pero en mi corazón son mías. ¿Y qué hay de mí? La pregunta colgó en el aire entre ellos. ¿Hay espacio en tu corazón para alguien más? Carolina no confió en su voz, así que simplemente asintió. Sebastián tomó su mano, notando las callosidades que años de trabajo duro habían dejado. Estas manos, dijo suavemente, son las manos más hermosas que he visto, porque cuentan la historia de alguien que sacrificó todo por amor, primero por tu hermano, luego por tu hermana, ahora por mis hijas. Nuestras hijas, Carolina corrigió quedamente. La sonrisa de Sebastián iluminó toda su cara. Nuestras hijas, repitió. Se inclinó hacia ella lentamente, dándole todo el tiempo del mundo para alejarse si quería. Pero Carolina no se alejó. Su primer beso fue suave, tentativo, lleno de promesa y nuevos comienzos. Desde la ventana del segundo piso, Victoria observaba la escena. Había regresado de España esa misma tarde, renovada y en paz consigo misma. Ver a Sebastián y Carolina juntos ya no le dolía de la manera devastadora que había antes. En cambio, sentía algo parecido a la aceptación, incluso alegría por su primo. Sacó su teléfono y envió un mensaje de texto a Sebastián. Felicidades. Finalmente encontraste lo que Adriana habría querido que encontraras. Una razón para vivir completamente otra vez. El jardín de la mansión Montero estaba decorado con globos blancos y rosa. Era el primer cumpleaños de Sofía y Emma, y la celebración era modesta, pero llena de amor. No había cientos de invitados pretenciosos, solo las personas que realmente importaban. Valentina, completamente recuperada, y ahora estudiando diseño gráfico en la universidad con una beca que Sebastián había insistido en patrocinar, ayudaba a Carolina a preparar la mesa del buffet. No puedo creer que hace un año pensaba que íbamos a perderlo todo, Valentina dijo, abrazando a su hermana. Y ahora mira esto, una familia, un hogar, una vida. A veces las tormentas nos llevan exactamente donde necesitamos estar. Carolina respondió, repitiendo las palabras que su abuela solía decir. Victoria llegó con su nueva pareja, un arquitecto español que había conocido durante su sabático. Ella parecía diferente, más ligera, más genuinamente feliz. Carolina, Victoria la llamó aparte. Quiero disculparme otra vez, y también agradecerte. ¿Agradecerme? Por obligarme a enfrentar la verdad. He pasado 15 años de mi vida esperando algo que nunca iba a pasar. Ahora finalmente estoy viviendo mi propia vida. Y es liberador. Las dos mujeres se abrazaron,
sanando finalmente heridas que el tiempo y la honestidad habían hecho posible curar. Los evaluadores que Carolina había recomendado para las gemelas habían confirmado sus sospechas. Sofía tenía apnea del sueño infantil leve, que se estaba tratando exitosamente con terapia posicional. Emma mostraba signos tempranos de autismo de alto funcionamiento, pero con intervención temprana estaba prosperando. De hecho, su sensibilidad sensorial única le daba una percepción del mundo que era hermosa a su manera. No es algo que arreglar. Sebastián le había dicho al último especialista que sugirió tratamientos agresivos. Es algo que entender, aceptar y celebrar. Mi hija es perfecta exactamente como es. Carolina había escuchado esas palabras y se había enamorado de él un poco más. Ahora, mientras observaba a Sebastián cargar a ambas gemelas con facilidad, contándoles una historia sobre su madre Adriana, con amor pero sin el peso del duelo debilitante, Carolina supo que finalmente había encontrado su lugar. «Mami», Emma dijo de repente, extendiendo sus bracitos hacia Carolina. Fue su primera palabra, y todos se quedaron helados. «Dijo», Valentina comenzó. «Mami», Sofía repitió, también extendiendo sus brazos. Carolina corrió hacia ellas, tomándolas de Sebastián, lágrimas de alegría corriendo por su rostro. «Sí, mis amores, soy yo, soy vuestra mami». Sebastián la rodeó con sus brazos, creando un círculo familiar completo. «Formalicemos esto», le susurró al oído. «Cásate conmigo. Haz oficial lo que todos ya sabemos que es verdad». Carolina lo miró con ojos brillantes. «¿Me estás proponiendo matrimonio en el cumpleaños de las niñas?» «¿Por qué no? Ellas ya te eligieron. Solo me estoy poniendo al día». La risa de Carolina llenó el jardín, un sonido que había estado ausente por demasiado tiempo en su vida. «Sí», dijo simplemente. «1000 veces sí». Los invitados aplaudieron. Las gemelas rieron sin entender completamente qué pasaba, pero sintiendo la felicidad que las rodeaba. Incluso Victoria aplaudió genuinamente, finalmente en paz con el camino que la vida había tomado. Esa noche, después de que todos se habían ido, después de que las gemelas estaban dormidas en sus cunas, Carolina se sentó en el mismo banco del jardín donde Sebastián la había besado por primera vez. Él se unió a ella, trayendo 2 tazas de té. «¿En qué piensas?», preguntó. «En Mateo», Carolina admitió. «En cómo él me enseñó a escuchar con más que mis oídos. En cómo ese don, nacido de tragedia, eventualmente me llevó aquí, a esta familia, a esta vida. Creo que estaría orgulloso de ti». «Creo que lo está». Carolina miró las estrellas. «Donde sea que esté, creo que está sonriendo». Sebastián tomó su mano. «Vamos a crear una fundación, en memoria de Mateo, para apoyar familias con niños que tienen discapacidades auditivas, ayudarlas a aprender lenguaje de señas, a conectar verdaderamente con sus hijos». Carolina se giró hacia él, sorprendida. «¿Lo dices en serio?» «Completamente. Y también vamos a expandir el programa de becas para estudiantes de enfermería que tienen que abandonar sus carreras por emergencias familiares, para que puedan terminar lo que comenzaron». Carolina caminaba por los pasillos del nuevo Centro de Desarrollo Infantil. Mateo Vega, admirando las paredes decoradas con dibujos de niños de todas las capacidades. El edificio, inaugurado hace 6 meses, era el sueño hecho realidad. Un espacio donde familias con recursos limitados podían acceder a terapias, evaluaciones y, lo más importante, a una comunidad que entendía sus desafíos. «Doctora Montero», la llamó una de las terapeutas, «la familia González está aquí para su primera consulta». Carolina sonrió al escuchar su nuevo título. Había regresado a la universidad, completando finalmente su carrera de enfermería con especialización en desarrollo infantil temprano. Sebastián había insistido en contratar ayuda adicional para las gemelas durante sus años de estudio, pero la verdad era que Carolina había aprendido hacía tiempo a equilibrar todas las piezas de su vida.
La familia González entró tímidamente, una madre agotada con un bebé que lloraba sin cesar. Carolina reconoció esa mirada de desesperación inmediatamente. Era la misma que había visto en el espejo hace años. «Nadie entiende», la madre sollozaba. «Los doctores dicen que está sano, pero no deja de llorar. Me siento como una fracasada». Carolina se arrodilló frente a ella, tomando sus manos. No es una fracasada, es una madre haciendo lo mejor que puede con las herramientas que tiene. Y ahora vamos a darle más herramientas. Mientras evaluaba al bebé, usando toda la experiencia ganada no solo en libros, sino en años de observación amorosa, Carolina pensó en el camino que la había traído aquí. Desde ese día humillante en el Hotel Imperial hasta este momento, ayudando a otra familia a encontrar esperanza. Su teléfono vibró con un mensaje de Sebastián. «Las niñas preguntan si puedes llegar a tiempo para la cena. Emma quiere mostrarte su proyecto de ciencias. Sofía insiste en que tú la ayudes a elegir su vestido para la presentación de mañana. Te aman. Yo te amo más». Carolina sonrió. La vida había encontrado un equilibrio hermoso. Sofía, ahora de 4 años, era una niña brillante cuya apnea del sueño había sido completamente resuelta con tratamiento. Emma, con su autismo de alto funcionamiento, veía el mundo de maneras que constantemente asombraban a todos. Su sensibilidad sensorial, que algunos habían querido corregir, se había convertido en un don. Podía identificar emociones en las personas con una precisión que parecía casi mágica. «Mami siempre sabe cuándo estamos tristes antes de que lloremos», le había dicho Emma a su maestra. «Y yo también puedo hacerlo. Creo que lo aprendí de ella». Valentina, graduada ahora y trabajando como diseñadora gráfica para la fundación, había creado todos los materiales educativos del centro. Sus diseños eran inclusivos, coloridos, llenos de representación de niños de todas las capacidades y orígenes. Victoria, completamente transformada, se había convertido en una aliada inesperada. Su nueva perspectiva de vida la había llevado a usar su brillantez organizacional para expandir la fundación a 5 ciudades más. «Pasé tanto tiempo celosa de lo que no podía tener», le había confiado a Carolina durante un café reciente, que no veía todas las formas en que podía hacer una diferencia real. Esa noche, durante la cena familiar, Sebastián hizo un anuncio. «Recibí una llamada del Hotel Imperial hoy», dijo, observando la reacción de Carolina. Ella se tensó levemente. Aunque había sanado, ese lugar todavía llevaba memorias dolorosas. «Marta, tu antigua supervisora, se comunicó conmigo», continuó Sebastián. «Quiere disculparse personalmente. Dice que ese día le cambió la vida. Verme tratarte tan mal. Renunció poco después y ahora dirige un programa de capacitación para trabajadores de hospitalidad sobre dignidad y respeto. Quiere invitarte a hablar en su próxima conferencia». Carolina procesó la información lentamente. ¿Marta hizo todo eso? A veces. Sebastián tomó su mano. El dolor que causamos o presenciamos nos cambia de maneras que nunca esperamos. Ella vio injusticia y decidió ser parte de la solución. ¿Vas a ir, mami?, Emma preguntó, sus grandes ojos estudiando el rostro de Carolina con esa intensidad característica. Carolina miró a sus hijas, a su esposo, a la vida que había construido no a pesar de sus cicatrices, sino debido a ellas. «Sí», decidió, «voy a ir, porque tal vez mi historia puede ayudar a alguien más a entender que el uniforme que usamos nunca define nuestro valor». Sofía aplaudió. «Y podemos ir contigo. Podemos mostrarles lo feliz que eres ahora». Sebastián rió. «Esa es mi niña, siempre pensando en términos de finales felices». «No es un final», Carolina corrigió suavemente, abrazando a sus hijas. «Es solo otro comienzo. La vida está llena de ellos si estamos dispuestos a ver las oportunidades incluso en los momentos más oscuros». Esa noche, después de acostar a las gemelas, Carolina se paró frente al espejo de su habitación. Ya no veía a la mujer agotada con uniforme gris,
cuyas manos temblaban mientras limpiaba pisos. Veía a una sobreviviente, una luchadora, una madre, una profesional, una mujer que había convertido su dolor en propósito. El pequeño dije con forma de estetoscopio todavía colgaba de su cuello, pero ahora estaba acompañado por un anillo de bodas y un collar nuevo. 2 pequeños colgantes con las iniciales S y E. ¿Sabes qué es lo más irónico? Sebastián apareció detrás de ella, rodeándola con sus brazos. Ese día en el hotel, cuando te grité que eras solo una empleada de limpieza, no me di cuenta de que estaba conociendo a la mujer que limpiaría toda la oscuridad de nuestras vidas. Carolina se recostó contra él. No limpié la oscuridad, solo les enseñé a ver la luz que siempre estuvo ahí. Y ese, Sebastián besó su sien, es exactamente por qué eres extraordinaria. En el cuarto de al lado, las gemelas dormían, pacíficamente, sus respiraciones sincronizadas como pequeñas olas. No había llantos desesperados, no había ansiedad absorbida de adultos abrumados. Solo 2 niñas amadas, seguras en el conocimiento de que eran vistas, entendidas y valoradas exactamente como eran. Y en algún lugar, Carolina imaginaba, Mateo sonreía, porque su hermano le había enseñado la lección más importante de todas, que el amor más profundo no viene de palabras habladas, sino de presencia genuina, de ver realmente a las personas más allá de las etiquetas que el mundo les pone. El teléfono de Carolina se iluminó con un último mensaje, esta vez de Marta. Gracias por aceptar hablar en la conferencia. Tu historia necesita ser contada, no solo por lo que sobreviviste, sino por cómo transformar ese sufrimiento en algo hermoso. Eres la prueba de que la dignidad no viene de títulos o dinero, viene de dentro. Siempre la tuviste, incluso cuando yo no pude verla. Lo siento. Carolina escribió su respuesta. Todos merecemos segundas oportunidades. Nos vemos pronto. Apagó su teléfono y se acurrucó junto a Sebastián, agradecida por el camino tortuoso que la había llevado a este momento. Porque al final no fue la humillación lo que la definió, sino cómo se levantó después. No fue el rechazo lo que determinó su valor, sino el amor que siguió dando incluso cuando el mundo le dijo que no lo merecía. Y esa, pensó, mientras se quedaba dormida, era la historia que valía la pena contar. Gracias por acompañarme hasta el final. Si te gustó esta historia, mira los otros videos en tu pantalla. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Nos vemos en la próxima historia.